Estos de diseño vienen a ser una especie de promedio, una especie de media de varios espectros de respuesta, pero la intención, claro, es que estos o este espectro de diseño represente la sismicidad probable de un lugar, ¿no es cierto? Sea asociado obviamente a esto, ¿sí? Entonces habíamos visto un procedimiento bastante sencillo de cómo se calcula un espectro de diseño, ¿sí? Miren, hay que hacer una clasificación, ¿no es cierto?, de los registros según el suelo donde fueron tomados. Recuerden, este es un concepto que ya habíamos hablado, el porqué de la importancia de los suelos, ¿sí? A partir de esto, pues se obtiene los espectros de respuesta, ¿sí? Y mediante la utilización de conceptos estadísticos, nosotros obtenemos el espectro de diseño. Claro está que obviamente, si voy a calcular un espectro de diseño para una normativa, esto implica la adhesión de otro tipo de conceptos, ¿no es cierto? Lo que conversamos la semana anterior. ¿En función de qué? En función de la filosofía de diseño sismo resistente, ¿sí? En función de lo que se pretende como comunidad, como ciudad, como emplazamiento, ¿sí? Dentro, incluso desde el punto de vista socioeconómico, ¿sí? Lo que se puede hacer con las estructuras, hasta dónde nosotros podemos, yo diría entre comillas, sacrificar la estructura, sí, tendientes a que económicamente se los pueda hacer, económicamente sea factible. Porque yo puedo tener un espectro de diseño bastante elevado, pues yo digo soy conservador, pero se da el caso de que si este es muy elevado, pues económicamente se requieren mayores recursos para neutralizar esta acción, lo que habíamos hablado nosotros justamente de esto, ¿no es cierto? Entonces ahí viene el sacrificio, bueno, hasta dónde cedemos, ¿sí? Hasta dónde admitimos daño, en función de eso se determina, se especifica la filosofía de diseño sismo resistente y a partir de esto pues también nosotros armamos en este caso el nivel de movimiento que sirve para ese análisis, que ya en realidad esto viene en función de una normativa. Pero recuerden, las normativas, claro, son fundamentales, son básicas, rigen a emplazamientos, a poblaciones grandes, a ciudades, a países, ¿sí? Pero también hay que entender que siempre en las normativas se trabaja con requisitos mínimos. Ahora, si es que yo quiero tener un diseño mucho mejor, más seguro, no digamos más seguro, términos subjetivos, ¿no es cierto? Como que yo digo, no voy a trabajar con lo mínimo. No quiere decir que lo de la norma sea inseguro. Claro está las limitaciones, ¿no es cierto? Pero yo quiero tener, digamos, un mejor diseño, ¿sí? Pues yo puedo trabajar sin ningún problema siempre y cuando cumpla la referencia de la norma de que no sea menor a lo que especifica la norma, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, hay que estar claros que la determinación de un espectro de diseño para una normativa, pues va a tener otros componentes, pero también un espectro de diseño, digamos, para un proyecto en particular, se lo puede hacer. Se lo puede hacer. Y miren, muchas veces yo he visto en algunos casos, digamos, en casos normales, que se suele utilizar esto. Se suele utilizar, digamos, se hace análisis de estructuras para un determinado movimiento sísmico. Y no solo para uno, porque sería para un espectro de respuesta, sino para algunos, ¿no es cierto? Donde se trabaja, se dice, mire, el comportamiento de la estructura ante el sismo de diseño especificado por la norma, pero también yo tengo un cálculo con una serie de eventos sísmicos, digamos, que se generan en la costa, una serie de eventos sísmicos que se generan en la sierra. Y a veces la falta de información puede ser un problema, pero también puedo decir, miren, cómo se comporta la estructura, ¿sí? Para los sismos de subducción típicos que se producen en Chile, una envolvente de sismos por subducción, como digo, en otros países, porque en realidad la falta de datos suele ser un poco complicada. Entonces, muchas veces se analiza, miren, digamos, la fuente sísmica, ¿no es cierto? Fallamiento local. Entonces, aquí no tenemos una base de datos de fallamiento local. Entonces, he visto y me parece adecuado siempre que el concepto esté claro, siempre que el concepto esté claro, que muchas veces se analiza, mire, digamos, un edificio en Quito para el sismo de Norwich, para el sismo de Nueva Zelanda, para el sismo de Turquía. Sí, ustedes hicieron una consulta respecto a eso. Entonces se busca formar un envolvente,
claro, asociando a la misma fuente sísmica, considerando los tipos de suelo, que obviamente sea similar, sí, se trata de normalizar para, de cierta forma, tener diseños mucho más seguros. Yo hablo de esto posiblemente en proyectos de cierta envergadura. Ahora, hay que entender también lo otro, ¿no es cierto? Hay que entender lo otro respecto a que yo puedo tener un espectro de diseño más alto que el espectro de diseño de la norma, pero eso implica mayores recursos. Y a veces, y miren con la experiencia que yo tengo en el campo profesional, sí, a veces en realidad los requerimientos de los promotores, los requerimientos de los constructores, pues son demasiado exigentes en cuanto al tema económico. Entonces usted puede plantear un diseño mucho más completo, un diseño mucho más, digamos, para un nivel de movimiento mucho más elevado, pero en cambio la factibilidad económica puede complicarse. Y lamentablemente esa es la realidad. ¿Sí? Cuando a ustedes les llegue un proyecto a sus manos, pues en realidad tienen que tratar de hacerlo en función de la normativa con la mayor seguridad al mínimo costo. ¿Sí? Entra aquí un concepto de optimización, pero no tan así porque la optimización es otra cosa, pero por lo menos hay que tratar de hacerlo, ¿no es cierto? Aunque sea artesanalmente, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros una optimización artesanal? Pues tratar de que con las mínimas secciones que se pueda, que el edificio cumpla la normativa, ¿sí? Adicional también el hecho de que a veces se trabaja al límite con los parámetros de la norma, sí hace de que en realidad hay que estar muy claros en cuanto a los conceptos porque suelen aparecer o se suele tener sí, diseños demasiado optimistas. Entonces, eso también es contraproducente, ¿no es cierto? Entonces, miren, todas las bases, lo importante es que ustedes sepan manejar los conceptos cuando ya se enfrentan a proyectos reales, ¿sí? Entonces, continuando, miren aquí, continuamos con la reseña histórica, con la introducción que habíamos nosotros algo abordado al inicio de este capítulo. Y ahora vamos a 1971. Miren, Hayashi, en Japón, empieza a trabajar y presenta formas espectrales promedio, trabajando con 61 acelerogramas en Japón. ¿Sí? 61 acelerogramas en Japón. Entonces, claro, miren, un mejor espectro de diseño va a ser el que se lo construya con una mayor información. Y lamentablemente ese es el problema, ¿no es cierto? La falta de datos, la falta de información, que muchas veces hace de que se tenga que eh, hacer uso de ciertas herramientas no tan adecuadas, pero como digo, a la falta de información, pues no queda más, ¿no es cierto? Lo que les decía, escalar registros demasiado bajos, ¿sí? O también la formación de acelerogramas artificiales, pero en realidad esto es, a veces no resulta tan adecuado, porque para los acelerogramas artificiales también partimos de algo ya establecido que no sabemos si es la realidad, ¿sí? No podemos comparar la naturaleza. Miren lo que se ha vivido en estos últimos días en la ciudad de Quito. Sí, es impredecible, ¿no es cierto? En algo se podrá acercarse, pero bueno, cuando se hacen estudios de evaluaciones, ¿no? Y de ahí, pues en realidad la naturaleza es impredecible, ¿no es cierto? Sí, entonces trabaja con 61 acelerogramas registrados, ocurridos en Japón, ¿sí? Se los califica como resultados preliminares, estamos hablando del año 71, ¿sí? Ya que en realidad los registros tenían aceleraciones demasiado bajas y no se conocía con exactitud el tipo de suelo, ¿sí? Entonces, claro, siempre va a ser el problema la falta de información, siempre va a ser el problema. Entonces, pero lo interesante de esto es que se empieza a trabajar ya, miren, las formas espectrales promedio, es decir, un trabajo bastante largo, bastante arduo para el establecimiento de un nivel de movimiento de diseño. Miren, qué responsabilidad, ¿no es cierto? Sí, qué responsabilidad
el establecimiento de estos niveles de diseño, ¿sí? Porque en realidad nos dan la pauta. A partir de estos, pues se tiene que diseñar las estructuras, ¿sí? Y como, bueno, ya vamos a hablar de ello, no sé si les mencioné, pero en realidad, cuando se ponen a prueba las normas, ¿sí? El establecimiento de estos espectros o niveles de movimiento de diseño, más bien niveles de movimiento de diseño, con la ocurrencia de los siguientes terremotos, ¿no es cierto? Y como les hablo, pues hablar del tema de la naturaleza, pues en realidad es bastante complicado, hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no es cierto? Sí, pero se está trabajando, se trabajaba respecto a la determinación de estos niveles de diseño. En 1973, continuando, ¿sí? Newmark presenta los resultados a los que llegó trabajando con acelerogramas con aceleraciones máximas de suelo mayores a 0,1 de G, ¿sí? Mayores a 0,1 de G. Entonces ya se tiene cierta intensidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Los estudios se dividieron en dos grupos. Tenemos primero los espectros normalizados a la PGA, es decir, a la aceleración máxima, ¿sí? 33 registros, y espectros normalizados a la PGB, es decir, a la velocidad máxima, 28 registros. Entonces, miren, ya se presentan estos espectros normalizados, ¿sí? Ya se hace este trabajo que les menciono aquí, miren, la normalización, el establecimiento de ecuaciones para que esto sea de tipo general, ¿no es cierto? ¿Sí? La linealización del espectro medio, del espectro promedio, pero claro, no me sirve con la linealización porque esto tiene que eh, ser determinado pues de forma general. Y si hablamos de un espectro para un país, digámoslo así, de un nivel de movimiento de diseño para un país, pues tiene que regir para todo el país y tiene que ir variando en función de las condiciones de cada sitio, ¿no es cierto? De cada ciudad que conforman el país, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la normalización. Entonces, ya se presentan espectros normalizados, ¿sí? En el trabajo realizado por Newmark no se clasifican los registros por tipo de suelo, ¿sí? No se clasifican los registros por tipo de suelo. Sigue faltando información, ¿no es cierto? Sigue faltando información. Miren, en 1976, avanzando, ¿sí? Se amplió el estudio realizado por Newmark y ahora se trabaja con 104 registros, ¿sí? Se conoce las condiciones del suelo, ya esto es importante, ¿sí? Este trabajo ha servido de base para la formulación, para el establecimiento de estos niveles de diseño de distintos códigos de América del Sur. Este trabajo del 76, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué es lo que se tuvo en este trabajo realizado en 1976? Pues miren, aquí está, ¿no es cierto? Tenemos 28 acelerogramas, registros sísmicos, ¿sí? Miren, en roca, registrados en roca, 31 en suelo duro, 30 en suelos granulares y 15 en arcillas o arenas. Ya se tiene esta clasificación, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no nos hablan todavía de BS, ¿sí? Pero por lo menos miren este grupo de condiciones de suelo sí es claramente diferente, ¿no es cierto? Suelo rocoso, suelo duro, granulares y arcillas, ¿sí? Entonces miren lo que se hizo. Entonces tenemos aquí los espectros promedios para las diferentes condiciones de suelo. Es decir, calculamos, obviamente, ustedes saben, los espectros de respuesta para este tipo, en este caso 28, acá 31, 30, 15, y se calculan los espectros medios, ¿sí? Entonces, miren, obtenemos esta gráfica, aunque esta gráfica no es la directa, más bien aquí así es una variación, ¿sí? Miren aquí en las ordenadas no tenemos la aceleración espectral, si es que son de aceleraciones, ¿no es cierto?
¿sí? Sino más bien tenemos aquí un factor de amplificación, se denomina, que es la relación entre la aceleración espectral y la aceleración máxima del terreno, ¿sí? La aceleración máxima del terreno. Es decir, los valores que nosotros obtenemos en el cálculo de los espectros de respuesta, luego que se hicieron los promedios, estos fueron divididos para la aceleración máxima del terreno, o sea, para la PGA, ¿sí? Entonces se obtiene este factor de amplificación, ¿sí? Y de ahí, pues en realidad se puede tener aquí, ¿sí? Claramente la diferencia entre los espectros, ¿sí? Según el tipo de suelo. Entonces, miren, tenemos en color rojo para suelo rocoso, ¿no es cierto? Sí, para suelo rocoso, ¿sí? Miren, tenemos una respuesta máxima en un periodo aproximado de 0.2 segundos y se considera un FA, factor de amplificación, ¿sí? 2.5, miren, ¿sí? Máximo sería, ¿no es cierto? ¿Sí? Para el caso de suelos duros, ¿sí? Miren, tenemos un pico máximo en 0.4 segundos. Estamos hablando de los suelos rígidos, de estos suelos de aquí, ¿sí? Color naranja, 0.4 segundos. Estaríamos por aquí, miren, ¿sí? Más o menos, ¿no es cierto? El factor de amplificación mucho más alto, miren, 2.8. ¿Qué me está diciendo esto, no es cierto? ¿Qué me está diciendo esto? ¿Sí? El comportamiento que se presenta en función del suelo, ¿sí? Y cómo va variando este factor de amplificación que se le ha determinado, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, vamos en este caso, los suelos granulares, ¿sí? Granulares profundos en color verde, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos valores, diría yo, de factor de amplificación máximos, ¿no es cierto? Para distintos periodos. Miren, un primer pico para 0.45, ¿sí? Estamos aquí en el verde, ¿sí? Y otro, miren aquí, para 0.90. Factores que van de 2.7 a 1.9, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Miren, la rama descendente, en función del tipo de suelo, se está alargando, ¿no es cierto? No desciende así como se vio para el caso del suelo rocoso y el suelo rígido. Aquí desciende directamente, aunque claro, como disminuye la calidad del suelo entre el suelo rocoso y el suelo rígido, miren, se da aquí una amplificación mayor, como se puede ver. Pero sigue disminuyendo la calidad del suelo, miren, y no solo eso, sino que aquí ya se forma, ¿sí? Un alargamiento de la rama descendente, no desciende totalmente, ¿no es cierto? Y eso justamente hay que considerar, eso hay que tomar en cuenta, ¿sí? Finalmente tenemos, miren, para las arcillas, ¿sí? Diríamos los suelos de menor calidad, ¿sí? Los suelos de menor calidad, miren, se da algo similar, ¿no es cierto? Sí, tenemos aquí, miren, ¿sí? Un factor de amplificación que está en el orden de 2.1, tal vez 2.2, ¿sí? Pero aquí, miren, empieza en 0.3 segundos y continúa casi hasta un segundo, ¿sí? Casi hasta un segundo. Miren ese comportamiento que vimos acá en los suelos granulares color verde. Aquí se acentúa más, ¿no es cierto? Sí, la rama descendente pues empieza a periodos mucho más altos, ¿sí? La rama descendente empieza a periodos mucho más altos. Entonces, justamente, miren, eso es lo que hay que tomar en cuenta a la hora de determinar la normalización del espectro de diseño. Entonces, para ciertas condiciones, la rama descendente tiene que ser inmediata, como ustedes ven. Periodos, llega el valor máximo y desciende, ¿no es cierto? Pero cuando la condición del suelo, la calidad del suelo empieza a disminuir, ¿sí? Miren, no es que se da un valor elevado y ya, ¿no es cierto? Como estamos viendo. Digamos, fuera el caso, yo supondría, ¿no es cierto?, que para el peor suelo, aquí yo debería tener un pico máximo mucho mayor, qué sé yo, en el orden de 4, ¿sí? Y luego baja. No es el comportamiento así, ¿sí?
Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí el factor de amplificación incluso es menor, pero ¿qué es lo que se presenta? ¿Sí? Que justamente la rama descendente empieza en periodos mucho más altos. ¿Sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora, ¿sí? A la hora de trazar esto, ¿no es cierto? A la hora de establecer lo que nosotros conocemos como el nivel de diseño. Entonces, se tiene que tomar en cuenta cuando tengo suelos rígidos, suelos buenos, pues la rama descendente tiene que empezar en periodos bajos inmediatamente, pero cuando la calidad del suelo va aumentando, perdón, va disminuyendo, ¿sí? Aquí este tramo pues tiene que cubrir justamente hasta periodos altos. ¿Sí? Estamos. Entonces, de esta forma, pues aquí tenemos algo que ustedes manejan, ya conocen, hemos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? El nivel de movimiento de diseño de la norma, el espectro de diseño de la norma. Aquí, como ustedes pueden ver, presentamos lo mismo que les había hablado acá, ¿no es cierto? Pero claro, está aquí ya, es el resultado de un estudio, esto está normalizado y se tiene que haber tomado en cuenta justamente lo que les acabo de mencionar. Por eso es que aquí, miren, ustedes pueden ver en todos los parámetros, pues existen tramos definidos del diagrama, ¿sí? Se pueden notar claramente tres tramos bien marcados del diagrama y cada uno de esos tramos, ¿sí? Tiene su ecuación y su límite en cuanto a las abscisas, ¿no es cierto? Y su límite, hasta dónde va en las abscisas y hasta dónde va en las órdenes. Y cada uno de estos límites, hablando de las abscisas, pues obviamente está en función de qué, como acabamos de ver, en función del periodo, pero tiene que ver con el suelo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el suelo. Entonces, si ustedes hacen un ejercicio, ¿sí? De calcular un espectro para un suelo tipo A, para un suelo tipo B, van a ver que, ¿sí? La rama descendente empieza prácticamente de forma inmediata. Se da el valor máximo que va a estar cubierto, en este caso por la línea horizontal, pero empieza a disminuir. Es decir, este tramo que ustedes le ven aquí, el horizontal, pues es corto y empieza a disminuir. Pero en cambio, si nosotros trabajamos para suelos tipo D, para suelos tipo E, muchas veces ya la aceleración máxima no sube, es la misma. Es la misma, digamos, una comparación entre suelo D y suelo E. ¿Sí? Uno pensaría inmediatamente, diría, no, pues para suelo E yo voy a tener una mayor aceleración espectral. Y eso a veces nosotros decimos, ¿no es cierto? Cuando llega a nuestras manos un edificio, ¿sí? Decimos, bueno, suelo tipo D, ya estamos acostumbrados porque siempre se trabaja para suelo tipo D. Si es suelo tipo C, sí, ahí sí hay una disminución de la aceleración espectral, es mejor. Pero inmediatamente usted pensaría y dice, si es suelo tipo E, entonces esto va a subir. Es verdad, no sube, ¿sí? Se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que esta línea horizontal se hace mucho más, avanza hasta periodos mucho más altos, ¿sí? Avanza hasta periodos mucho más altos. Entonces, qué sé yo, como una idea nada más, ¿no es cierto? Viene hasta por acá y de ahí desciende, ¿sí? Entonces, eso hay que estar muy claros. ¿Por qué se da eso? Por esto, por lo que acabamos de ver. Miren que aquí no se da un incremento de este FA, factor de amplificación, ¿sí? Pero en cambio, sí, miren, aumenta, sí, este tramo recto y la rama descendente pues ocurre a periodos mucho más altos, ¿sí? Estamos. Entonces, miren, este diagrama conocido, ¿no es cierto? Les decía tres tramos marcados, ¿sí? El primer tramo limitado entre el origen y el T0, ¿sí? Este periodo T0, ¿sí? En realidad no tiene mucha importancia para nosotros. Nosotros no vamos a utilizar este tramo. El espectro que se tiene que utilizar en general, hablando ya incluso de diseños profesionales, es aquí corta en el eje, ¿sí? Ojo, corta en el eje. ¿Cuándo se utiliza este tramo que está aquí punteado? Aquí dice, solo para modos de vibración distintos al fundamental. Nosotros vamos a ver justamente esto, ¿sí? Les adelanto, pues que en realidad el modo fundamental suele ser el primer modo, ¿sí? Y es el más crítico,
el que da mayores valores en cuanto a respuesta. Entonces nosotros trabajamos para ese modo como referencia como el más crítico. Ahora, si usted va a trabajar para un distinto modo que no sea el más crítico, ahí puede trabajar con esta parte del diagrama. ¿Sí? Pero claro, si nosotros hacemos para el más crítico, pues obviamente, si hacemos para los que no son tan críticos, no va a ser algo real, ¿no es cierto? Tal vez es para un estudio, para un análisis, ¿sí? Siempre tiene que trabajarse para lo más crítico. Ahora, también tomamos el criterio conservador, ¿no es cierto? Miren que aquí estamos hablando de periodos pequeños, ¿sí? Prácticamente empezando en el origen, ¿no es cierto? Periodos pequeños. Que nosotros decimos, estrictamente, si yo trabajo para un periodo que está por aquí, ¿sí? Miren lo que le correspondería de aceleración espectral. Una aceleración baja, digámoslo así, ¿no es cierto? Sí, dependiendo. Y nosotros le vamos a asignar la de acá, ¿sí? Una mayor, estamos siendo conservadores, ¿sí? Entonces la norma establece que para casos reales, el diagrama tiene que conectar con el eje. Ojo, el diagrama tiene que conectar con el eje. ¿Sí? No se olviden, verán que les digo. Yo luego encuentro trabajos de titulación que llegan a mis manos y está calculado con este tramo punteado. ¿Sí? Entonces no es real. ¿Sí? Siempre hago esas correcciones y muchas veces incluso de mis mismos alumnos. Me demoro y les explico, pero a veces como que no me siguen o no me entendieron. Bueno, entonces, como les decía, el primer tramo. El segundo tramo, pues aquí tenemos justamente el tramo recto que parte desde el eje, ¿sí? Está aquí la ecuación y aquí están los periodos en los cuales rige, ¿no es cierto? Pero en realidad el importante es este, ¿no es cierto? ¿Sí? Este TC 055 FSFDFA, ¿sí? Entonces determinamos el periodo. Entonces ahí tenemos el tramo recto y luego empieza el tramo descendiente. ¿Sí? Ya saben ustedes, las ecuaciones, me parece que ya hasta les mostré esto, ¿sí? Cuando vimos los factores de sitio. Ya todos están claros con esto, pero sin embargo, miren, aquí tenemos el cálculo de los periodos límite, ¿sí? Las ecuaciones para los periodos límites, que como digo, el más importante es este, ¿sí? Está en función de los factores de sitio, ¿no es cierto? FA, FD y FS, que ustedes ya saben cómo se calculan, ¿sí? Se puede utilizar los de la norma o incluso factores de sitio mucho más específicos de estudios de microzonificación sísmica, que eso es lo que en realidad se debería profundizar mucho más, ¿sí? Entonces, una vez que determinamos los límites, nosotros establecemos los tramos con estas ecuaciones. En estas ecuaciones tenemos Z, corresponde a la PGA, también denominado factor Z en función del mapa de zonificación sísmica. ¿Sí? Tenemos esta N alargada, ¿sí? Que es la relación entre la aceleración para un segundo y la PGA. ¿Sí? Habíamos visto esto. Pero aquí, para el caso de las estructuras normales, ¿sí? Para el caso de las estructuras normales, que es justamente para lo cual está hecho esta norma, tenemos aquí ya tabulado, ¿no es cierto? 1,80 para la costa excepto Esmeraldas, 2,48 para la Sierra, Esmeraldas y Galápagos y 2,60 para el Oriente, ¿sí? También tenemos aquí este parámetro R, ¿sí? Que está en función del tipo de suelo. Tenemos aquí 1 para todos los suelos excepto el tipo E y 1,5 para el suelo tipo E. ¿Sí? Claros, ¿no es cierto?, respecto a esto. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, el diagrama, ¿no es cierto?, está expresado, en este caso el espectro de diseño, expresado en unidades de G, unidades de gravedad, aceleración espectral SA. ¿Sí? Aceleración espectral SA. ¿Estamos? Nuevamente insisto, sí, nuevamente insisto, este diagrama corresponde para el caso de las estructuras normales y para el caso más crítico, es decir, se representa aquí
un nivel de movimiento con un periodo de retorno de 475 años. ¿Sí? Periodo de retorno 475 años. ¿Sí? ¿Estamos claros con esto? Nuevamente, y la norma establece, si de estudios de microsonificación sísmica realizados para un sitio en particular, se determinan valores diferentes o se establecen nuevos valores para FA, FD y FS, en este caso los factores de sitio, ¿sí? Se pueden utilizar estos nuevos valores siempre y cuando se justifique su cálculo, siempre y cuando se justifique su determinación, su procedencia, ¿sí? Es más, se enfatiza en el hecho de que para poblados más allá de 100.000 habitantes se debe realizar estudios de microsonificación sísmica que permitan el cálculo de FA, FD y FS, ¿sí? De forma mucho más exacta, ¿sí? Esto en cuanto a la normativa, ¿sí? En cuanto a la normativa. Ahora, digamos que ustedes van a construir un edificio de estos que se están viendo en la ciudad, ¿no es cierto? Estos edificios altos que en realidad son nuevos para nuestro medio. Edificios de 25, 30, ¿sí? Pisos que se ven que se están proyectando, ¿sí? Entonces, ¿ustedes harían el cálculo con este espectro que nos da la norma? Con estos factores de FA, FD y FS que nos da la norma, ¿sí? Yo pienso que sería, claro, se podría hacer una verificación, pero yo pienso que es demasiado general esta información, ¿no es cierto? Es demasiado general. ¿Qué es lo que ustedes pidieran inmediatamente? Si fuera el caso, ustedes pueden hacer un diseño de esos o pueden ser parte de ese tipo de diseños. Inmediatamente un estudio de peligro sísmico, ¿no es cierto? ¿Sí? Un estudio de peligro sísmico. Entonces, obviamente, está fundamentada la determinación del nivel de movimiento referencial. ¿En qué? En el estudio de peligro sísmico. Estudio de peligro sísmico de forma puntual para el sitio donde se va a desarrollar el proyecto. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado del estudio de peligro sísmico? Pues podrán ser curvas de peligro sísmico o incluso espectros de peligrosidad uniforme que ya habíamos hablado. Entonces, claro, eso ya no tendrá nada que ver con este espectro, ¿no es cierto?, que es de la norma. Sí, pero claro, tiene su justificación en el estudio de peligro sísmico. Y ese, efectivamente, es el que habrá que utilizarlo. Ahora, si es que ese resultara ser menor el de la norma, ahí sí hay que usar el de la norma porque estamos hablando de requisitos mínimos. Y miren, si es que se determina que es menor al que se calcula con la norma, pues estamos también entrando dentro de un criterio conservador. Es decir, estamos con un nivel mucho más elevado del que en realidad es. Pero todo queda a nivel de estudios, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre es bueno también utilizar estos criterios conservadores. ¿Estamos? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, ingeniero, yo disculpe, ¿me escucha? Si le escucho, dígame. Ingeniero, anteriormente nos dio a conocer la gráfica del factor de amplificación. Esta gráfica nos sirve para determinar los factores de amplificación, estos factores de sitio. Ya, estos factores de amplificación, bueno, se le ha denominado factor de amplificación, pero ¿qué es este factor de amplificación? La aceleración espectral, o sea, el valor real se le ha dividido para la aceleración máxima del terreno, ¿sí? En función de esto se busca un parámetro normalizado, se dice, ¿sí? Un parámetro normalizado para justamente evaluar el comportamiento, ¿sí? Ahora, si esto lo hacemos directamente sin dividir para la aceleración máxima del terreno, va a ser algo similar. En realidad va a ser bastante similar. ¿Por qué? Porque a todos les está dividiendo para la PGA, para un mismo valor, como decir. Entonces esto va a ser bastante similar, ¿sí?
Pero ¿cuál es la intención de dividir para la aceleración máxima? Buscar este factor de amplificación y justamente lograr determinar la normalización. ¿Qué es la normalización? Pues establecer, miren, las ecuaciones, ¿no es cierto? Sí, las ecuaciones. Entonces, en función de este factor de amplificación, según este estudio, pues es mucho más fácil determinar la normalización. Sí, nada más. Esto está en función, miren, de la aceleración espectral y la aceleración máxima del terreno. Y claro, la aceleración máxima del terreno se ve influenciada por justamente la condición, pues, ¿no es cierto? Una cosa va a ser un sismo en roca, sí, es obvio. Ahora, si nosotros captamos, el equipo que capte el acelerograma está en un suelo arcilloso, pues obviamente se puede dar la amplificación, que es justamente lo que hemos venido hablando. ¿Estamos? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, gracias. entonces eso en cuanto al nivel de movimiento de diseño, ¿sí? Nivel de movimiento de diseño. Y nuevamente repito, esto, lo que nosotros tenemos en la norma, ¿sí? Para el caso de las estructuras normales, el nivel de movimiento, el más crítico, recuerden la filosofía, el más crítico, ¿no es cierto?, para las estructuras normales, sí, el sismo con un periodo de retorno de 475 años. Para eso está especificado. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, avancemos un poco más. Vamos a ver los espectros ahora por desempeño. ¿Sí? Espectros por desempeño. Entonces, miren, sí, como siempre hemos dicho ya, una vez que ocurren los eventos sísmicos y se presentan las pérdidas, las grandes pérdidas, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace los esfuerzos para mejorar las normativas, mejorar los parámetros justamente que están en las normativas y tratar de brindar una mayor protección a las estructuras, ¿sí? Entonces, miren, eso ocurrió en Estados Unidos en el año 89 y en el año 94, el sismo de Loma Prieta y el sismo de Northridge, respectivamente, ¿sí? Las grandes pérdidas que ocasionaron estos eventos, sí, hizo a que las autoridades, pues en el año 95, forme un comité, ¿sí? El comité denominado Visión 2000, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se trataba de hacer? Pues actualizar la normativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Como los resultados en realidad no fueron buenos en cuanto a la ocurrencia de los eventos sísmicos, pues algo había que hacer, ¿sí? Entonces, se crea este comité Visión 2000. ¿Cuál era el trabajo de este comité? Pues simplemente establecer, determinar una nueva filosofía de diseño sismo resistente, ¿sí? Entonces, las autoridades dijeron, bueno, como hemos venido trabajando, en realidad no funciona, al parecer no funciona, ¿sí? Entonces, se conforma este comité, obviamente conformado por un grupo de expertos en el tema, y la idea es buscar una nueva filosofía de diseño sismo resistente. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de conseguir, obviamente, que si ocurre un nuevo sismo, pues las estructuras se comporten mejor. ¿Sí? Las estructuras se comporten de mejor forma. Entonces, miren, ¿sí? En el año 97, ¿sí? Ya se presentan los resultados de este Comité Visión 2000. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar, ¿sí? De que las estructuras deben verificar su desempeño sísmico para diferentes niveles de movimiento, ¿sí? Recuerden cuando definíamos el diseño basado en desempeño, ¿sí? Entonces es aquí donde se empieza a hablar de eso, ¿sí? Se presenta el hecho de que no solo la estructura debe cumplir para un nivel en particular, el que se ha determinado como de diseño, sino que adicional debe verificar para otros niveles un comportamiento adecuado. ¿Sí? Entonces se presenta esta tabla, miren, se presenta esta tabla, sismos recomendados por Visión 2000. Y ustedes ven, es que es bastante similar a lo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí es donde se empieza a hablar
¿sí? Del sismo frecuente, del sismo ocasional, del raro y del muy raro, ¿sí? Y adicionalmente, aquí es donde se empieza a hablar justamente de la filosofía y el desempeño que deben cumplir las edificaciones para cada uno de estos eventos sísmicos, ¿sí? Para cada uno de estos eventos sísmicos. Entonces hablamos de que en el caso de la ocurrencia de un sismo frecuente, la estructura no debe sufrir ningún daño. En el ocasional ya la estructura tiene que estar en el límite de su capacidad resistente elástica. Hablamos de daños en elementos no estructurales, algo mínimo. Y del raro, los grandes daños que hablamos, ¿no es cierto? Y la prevención al colapso. El muy raro para el caso de las estructuras esenciales. Entonces, aquí es donde se empieza a hablar de eso. ¿Sí? Entonces ahora viene el problema, digámoslo así, ¿sí? Porque como ustedes ven, nuestra normativa, si bien es cierto, ya existe un procedimiento en nuestra NEC 15, aunque un procedimiento que muchos profesionales, muchos investigadores no están tan de acuerdo, pero existe un procedimiento, ¿sí? ¿A qué me refiero? El hecho de que cómo determino los niveles de diseño para el sismo frecuente, para el ocasional, bueno, para el muy raro, aunque para el muy raro también sí especifica la norma. Porque, como les digo, pues la norma únicamente, vuelvo acá, nos entrega la forma de calcular del nivel de movimiento de diseño, sí, para el sismo raro, sí, para el sismo severo, para el, como les decía, que tiene un periodo de 475 años de periodo de retorno. Pero para el ocasional y el frecuente no me presenta nada. ¿Sí? No me dice, miren, para el ocasional calcúlelo de esta forma, o para el frecuente calcúlelo de esta forma. ¿Sí? Como les digo, en la NEC 15 sí hay un procedimiento que lo vamos a ver, ¿sí? Pero, como les menciono, a partir de que Visión 2000 presenta los resultados, pues no se tenía, ¿sí? No se tenía. Y muchas normativas no lo tienen todavía, ¿sí? Entonces, justamente de eso se trata, ¿no es cierto? Hablar de espectros por desempeño es determinar los niveles que se requieren para la verificación de la filosofía. ¿Sí? Entonces, les presento esto porque esto fue el punto de partida. Ahora, ya hemos cambiado, ya vamos a ver también más adelante. Ya se ha cambiado esta tabla, ¿no es cierto? Es diferente a la que actualmente tenemos, pero no es que tampoco sea muy actual, ya vamos a ver. Entonces, miren, esto, como les digo, presentado antes del año 2000, ¿sí? Y ahora, ¿cómo determinamos? Y aquí tenemos una propuesta, un estudio realizado por Aguiar, el doctor Aguiar en la ESPE. Sí, puede ser aplicable para nuestro medio, se ha hecho un sinnúmero de publicaciones e investigaciones al respecto. Sí, donde presenta una forma de encontrar, ¿sí?, los niveles de movimiento de diseño para sismo frecuente, para el ocasional y para el muy raro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, tenemos nosotros lo primero, ¿no es cierto? Para el caso del sismo frecuente, ¿cómo encuentro el nivel de diseño? ¿Cómo encuentro el espectro de diseño para el sismo frecuente? Entonces, claro, esto tiene su fundamento, ¿no es cierto? Yo aquí ya les presento directamente, pero tiene su fundamento. Entonces, ¿cómo se calcula? Me dice, del espectro de diseño o del espectro para sismo de diseño, en este caso para el sismo raro, ¿sí?, el que hemos definido, K, sismo raro, ¿sí?, lo dividimos para 3. Es decir, las ordenadas que resulten de este cálculo, dividir para 3. ¿Sí? Y se ajusta el espectro para un amortiguamiento del 2%, es decir, se baja el amortiguamiento. Ojo, me olvidaba, miren, normado, ¿no es cierto?, el espectro para el amortiguamiento del 5%. Ya habíamos dicho, pero sin embargo les aclaro. Entonces, como hemos calculado para el 5%, dice, divida para 3 y ajuste este espectro a un amortiguamiento menor. ¿Cómo se va a ajustar? Aquí están. ¿Sí? Con estas ecuaciones. Las ecuaciones tienen una probabilidad del 50% de excedencia. ¿Sí? Entonces, de esa forma se va a calcular el espectro para el sismo frecuente. ¿Sí? Estas ecuaciones, ¿sí?, estas ecuaciones son ecuaciones propuestas por Newmark, ¿sí? Newmark cuando
hacía sus estudios de espectros de diseño, que por acá les hablaba, ¿no es cierto? Los años 73. Entonces, ¿qué dice Newmark? ¿Sí? Que un espectro, ¿sí?, está claramente definido en 3 tramos, como les había dicho. ¿Sí? Entonces tenemos aquí un tramo, tengo otro tramo y tengo otro tramo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, el tramo de aceleraciones, le voy a poner 1 aquí, velocidades, 2, y desplazamientos. Entonces, cada ecuación es para cada tramo. Entonces, en función de estas ecuaciones, que da un valor en realidad, ¿sí? Porque aquí colocamos en seda el amortiguamiento del 2%, da un valor, y con este valor nosotros escalamos, se podría decir, y lo que se ha hecho es, ¿sí?, obtener un espectro para un amortiguamiento del 2%. ¿Sí? Entonces, no es que estas ecuaciones las propuso el doctor Aguiar, no, estas ecuaciones, ¿sí?, propuestas por Newmark, ¿sí?, justamente para cambiar, ¿no es cierto?, del amortiguamiento del 5 a otro amortiguamiento. Entonces se utiliza estas mismas ecuaciones. Entonces, miren, de esa forma determinamos, ¿sí?, el nivel de diseño, el espectro de diseño para el sismo frecuente. Ahora, ¿qué hacemos para el ocasional? Entonces, aquí está, miren, para el ocasional. Espectro de diseño para el ocasional. Entonces, el que acabamos de determinar para el sismo frecuente simplemente se multiplica por 1.4. ¿Sí? Simplemente se multiplica por 1.4. Y finalmente, el muy raro, que corresponde a las estructuras esenciales, me dice que el espectro, ¿sí?, para el sismo de 475 años se multiplique por 1.3. Y de esa forma, se encuentran los distintos espectros para el análisis por desempeño. Entonces, debemos obtener una gráfica, ¿sí?, más o menos como esta. Entonces, tenemos aquí, este sí se lo puede calcular, ¿no es cierto? Porque aquí está el procedimiento. Listo. Entonces, a partir de este, determinamos el resto. Entonces, hemos dicho para el frecuente, ¿sí? Ahí está, divido para 3 y ajusto, ¿no es cierto? Le cambio el amortiguamiento y obtengo este de acá. Mire, más bajo, ¿no es cierto? Para el ocasional, igual, ¿no es cierto? Este, el del sismo frecuente, le multiplico por 1.4 y obtengo el de acá, el que está punteado. ¿Sí? Y finalmente, para el muy raro, las estructuras esenciales, ¿sí?, este de aquí, el que corresponde a 475 años de periodo de retorno, le multiplico por 1.3. Esa es la propuesta que se tiene. He buscado otras propuestas a nivel de nuestro país, no he visto. Entonces, sí. Pero esto, miren, está en el año 2003, en función de Visión 2000. Sí, en función de lo que se tiene aquí, Visión 2000. Sí. Entonces, se tenía esta propuesta. Pero la idea es que hay que determinar un gráfico similar a este. Hay que determinar un gráfico similar a este. ¿Sí? Entonces, eso como un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Ahora, nuestra normativa sí tiene un procedimiento que es justamente el que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos ahora a terminar ahí la primera parte de la clase. ¿Sí? Descansamos un momento y nos conectamos a la segunda parte. ¿Estamos? Sí, genial. Sí, genial. Bueno, entonces 10 minutos y nos conectamos a la segunda parte. Gracias.